Hoy nos embarcaremos en un tema verdaderamente intrigante y lleno de misterio. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Alguna vez te preguntaste cómo vivían aquellas personas antes de la gran catástrofe que redefinió el rumbo de la humanidad? ¿Cómo eran el clima, la geografía, la cultura, la religión, la tecnología, la moral y la vida espiritual de quienes habitaban la tierra antes de que Dios enviara aquel diluvio para limpiar al mundo del pecado? En este video exploraremos algunos hechos y enigmas sobre la civilización antediluviana, basándonos en la Biblia y otras fuentes históricas y científicas. Mantente atento hasta el final, porque lo que descubrirás podría sorprenderte. Antes de comenzar, te invito a dejar un like, suscribirte al canal Código Místico, activar la campana para no perderte ningún contenido y compartir este video con tus amigos, para que también se enriquezcan con este apasionante tema. Vamos allá. El primer aspecto que debemos conocer sobre el mundo antes del diluvio es que, en muchos sentidos, se diferenciaba enormemente del nuestro. Uno de esos puntos es la esperanza de vida de la gente. ¿Sabías que, según la Biblia, las personas vivían mucho más tiempo antes del diluvio que después? Así es. Las escrituras relatan que los patriarcas antediluvianos alcanzaban edades que oscilaban entre los cientos y casi 1000 años. Por ejemplo, Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Set, hijo de Adán, llegó a 912 años. Matusalén, abuelo de Noé, alcanzó 969 años, con lo que se convirtió en el más longevo de la historia. Y Noé, el protagonista del diluvio, vivió 950 años. ¿Por qué la gente vivía tanto entonces? Existen varias teorías para explicarlo, pero una de las más aceptadas indica que el ambiente de la Tierra resultaba más propicio para la vida humana por la existencia de una capa de vapor de agua que rodeaba el planeta, protegiéndolo de la radiación solar y creando un clima húmedo y moderado alrededor del globo. Esa capa se rompió durante la inundación y desató las torrenciales lluvias que lo cubrieron todo. Tras aquello, el clima cambió de forma drástica, haciéndose más frío y seco, a la vez que la radiación solar comenzó a incidir más en la salud humana, lo que redujo la expectativa de vida. Otro rasgo que marcaba el mundo antes del diluvio era la forma en que lo divino y lo humano se entrelazaban. Según la Biblia, Dios hablaba directamente con algunas personas de aquel tiempo como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé, a quienes brindaba instrucciones, advertencias, bendiciones y promesas, además de impartirles juicios cuando pecaban. También se menciona que, antes del diluvio, hubo una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, de la que surgió una raza de gigantes conocidos como Nefilim. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Y quiénes eran las hijas de los hombres? ¿Y qué o quiénes fueron los Nefilim? Son preguntas que generan mucha controversia entre los estudiosos, pero una interpretación bastante popular sostiene que los hijos de Dios fueron ángeles caídos que se rebelaron contra el Creador y descendieron para tener relaciones con mujeres humanas, a quienes se identifica como las hijas de los hombres. De tal unión surgieron los Nefilim, seres híbridos con rasgos tanto humanos como angelicales, célebres por su enorme fuerza, gran estatura y perversidad. Aquellos habrían protagonizado hechos de violencia y corrupción tan intensos que encendieron la ira divina, desatando el juicio global. Pero, ¿quiénes eran esos ángeles caídos y qué los movió a rebelarse contra Dios? Para entenderlo, debemos retroceder aún más, hasta antes de la creación de la Tierra. La Biblia enseña que antes de nuestro mundo existía Dios junto a su Hijo Jesús, y también creó a los ángeles, seres espirituales destinados a adorarle y servirle. Entre todos ellos se destacaba uno por su hermosura, inteligencia y poder,
Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana. Era el querubín ungido, cubría el trono del Altísimo con sus alas y lideraba a los ángeles, gozando de acceso total a la presencia divina. Sin embargo, no se contentó con su posición y aspiró a ser igual a Dios, preso de orgullo, envidia y ambición. Convenció a un tercio de sus compañeros celestiales de sumarse a su rebelión y pretendió usurpar la autoridad suprema y recibir adoración universal. La luz resplandeciente del cielo se rasgó con un estruendo aterrador. Un abismo de sombra se abrió entre las nubes mientras una horda de figuras aladas, deformadas por el odio y la desesperación, caía en un torbellino de fuego. Eran los caídos, los condenados, aquellos que se rebelaron contra el Altísimo. Lucifer, otrora el más hermoso de los querubines, se precipitó junto con su legión de insurrectos, siendo expulsado del reino celestial. Cuando su cuerpo tocó la tierra, su esencia misma se consumió en un torbellino de tinieblas, y en ese instante dejó de ser el portador de la luz para convertirse en Satanás, el adversario eterno, el príncipe de la oscuridad. Desde entonces, la guerra invisible comenzó, una lucha de poder, de almas, de destinos. Dios creó al hombre a su imagen, le dio el aliento de vida y lo situó en el Edén, un paraíso virgen, ajeno al caos. Pero Satanás, lleno de resentimiento, vio en la inocencia de la humanidad la oportunidad perfecta para torcer la obra divina. Con su astucia ancestral, se infiltró en el Edén. No irrumpió con violencia ni con estruendo, sino con un susurro, un veneno que se deslizó en la mente de Eva. Utilizó a la serpiente, la criatura más astuta del huerto, para sembrar la duda. ¿De veras Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Susurró con una voz seductora. Eva replicó, pero su convicción flaqueó cuando la serpiente le aseguró que, al comer del fruto prohibido, sería como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación se convirtió en acción. Eva tomó el fruto, lo mordió y se lo ofreció a Adán. En ese instante, una sombra los cubrió. El aire puro del Edén se volvió denso, como si una presencia oscura lo impregnara todo. La carne se hizo vulnerable, la muerte se instaló en su destino, y con su transgresión, la humanidad entera fue entregada a la potestad del príncipe de este mundo. El primer asesinato no tardó en llegar. Caín y Abel, hijos de los desterrados, heredaron la lucha entre la luz y las tinieblas. Abel ofrendaba lo mejor de su rebaño al Señor, mientras que Caín entregaba su cosecha con desdén. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero desechó la de Caín. El rencor se apoderó de él, y una noche, en medio del campo, la ira se desbordó. Un grito desgarrador se perdió en la vastedad de la tierra, y la sangre inocente empapó la tierra maldita. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó el Señor. Pero la voz de Caín resonó con insolencia. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? El castigo fue inmediato. Caín fue condenado a vagar sin patria, con una señal en su frente que advertía a todos que nadie debía acabar con su existencia maldita. El tiempo transcurrió, pero la corrupción se multiplicó. La descendencia de Caín levantó ciudades, dominó los metales, inventó la música, pero también perfeccionó la violencia y la depravación. La humanidad se sumergió en el pecado, y Dios vio que el mal reinaba en todos los corazones. Se arrepintió de haber creado al hombre y decidió poner fin a aquella abominación. Pero un hombre halló gracia ante sus ojos. Noé. Justo e intachable entre sus contemporáneos, Noé caminaba con Dios. Y así recibió una orden aterradora: construir un arca para salvarse del diluvio que barrería todo vestigio de vida sobre la tierra. Le fueron indicadas medidas exactas. Cada detalle de la embarcación debía ser seguido al pie de la letra. Era un refugio no solo para él y su familia, sino para la fauna de la creación.
la última esperanza de la tierra. Los pobladores lo llamaron loco. Se burlaron, se rieron. Durante décadas, el sonido del martillo golpeando la madera fue su única respuesta a las burlas. Pero cuando los cielos se abrieron y las fuentes del abismo se desataron, el pavor paralizó a la humanidad. No hubo gritos suficientes para implorar salvación cuando las aguas lo devoraron todo. La lluvia cayó sin descanso, el mar se tragó montes y valles, y el mundo que una vez conocieron dejó de existir. Durante 150 días, Noé y su familia flotaron sobre un planeta ahogado. Las aguas finalmente comenzaron a retirarse, y el arca se posó sobre el monte Ararat. Noé envió un cuervo, luego una paloma. Al tercer intento, la paloma no regresó. Era la señal de que la tierra resurgía de su letargo acuoso. Al salir, Noé ofreció sacrificios al Señor. Dios, complacido, hizo un pacto. Nunca más destruiría la humanidad con agua. Como símbolo de su promesa, puso un arco en el cielo. Pero la historia de la humanidad no terminó allí. La semilla de la corrupción seguía en el corazón del hombre, y la lucha entre la luz y las tinieblas no había hecho más que comenzar. A partir de ese momento, las civilizaciones se multiplicaron. Los hombres edificaron grandes ciudades, reinos poderosos se alzaron y cayeron, pero la sombra nunca dejó de acechar. La Torre de Babel fue el siguiente intento de la humanidad por desafiar a Dios, una construcción monumental para alcanzar el cielo. Pero el orgullo de los hombres los condenó. Dios confundió sus lenguas, dispersándolos por toda la faz de la tierra. Las eras pasaron, pero la lucha sigue viva en cada alma. Ángeles y demonios libran una batalla eterna en el umbral de lo invisible, donde cada decisión inclina la balanza del destino. Ahora, el destino de cada alma pende de una elección: seguir al Creador o sucumbir a la sombra. ¿Qué decidirás tú? Si esta historia te ha estremecido, suscríbete a Código Místico y sé parte de nuestra comunidad. Deja tu comentario. ¿Qué aprendizaje sacas de esta historia? Comparte este relato con quienes buscan respuestas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.